Hola, buenas madrugadas, ya estamos listos para partir. Será un nuevo viaje hacia esos mundos que aquí nos gustan, territorios que pocas veces se visitan, y estamos dispuestos a guiarte esta noche para encontrar respuestas. 2:12, 1:12 en las Islas Canarias. Ahí entramos en directo en este tema, viendo nuestra bola del mundo. Es increíble la cantidad de lugares que se han encendido. Saltillo en Coahuila de Zaragoza, en México, en La Paz, en Nueva York, Brooklyn, en Oslo, varios sitios en Alemania, montones en Inglaterra. Gracias a todos los que nos escucháis a través de la página web del Espacio en Blanco, a través de Radio Nacional de España, y los saludos a los que nos escucháis a otras horas más decentes a través del podcast. Un placer que estéis ahí con nosotros. Y nosotros viajamos hasta Sevilla para saludar a nuestra primera invitada. Buenas noches, Cristina Martín, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Miguel. Es un placer estar contigo. También para nosotros que estés ahí aguantando el sueño esta noche. Presentarte, eres escritora, eres periodista, la primera persona que escribió acerca del grupo Bilderberg, ¿verdad? Exactamente. Hemos tocado el tema porque hemos tenido multitud de personas que nos han pedido que volviéramos a hablar del asunto. Lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, pero sobre todo por la actualidad. Dentro de poco se vuelven a reunir, ¿verdad? Sí, se reúne la semana que viene, a partir del jueves, el día 3 de junio, hasta el 6, en Sitges, como bien habéis anunciado. Se reúnen en España. ¿Y por qué en España otra vez? Es la segunda vez, ¿no? La anterior fue en La Toja. En el 89. En el 89. Tengo aquí unos datos tuyos también. En el 89, de 12 al 14 de mayo del 89 en La Toja. ¿Por qué ahora de nuevo en Sitges, en España? Bueno, pues puede que tenga que ver con la recesión económica que está sufriendo España, y como el año pasado se reunieron en Grecia, vemos cómo está el ambiente económico griego, pues puede que vengan aquí para dar algunos toques. Ya Obama lo ha hecho, ¿no? Ya ha hablado con Zapatero, pero vienen para que sigan acatando sus órdenes, para que haya un cambio laboral y económico en nuestro país, y vienen para eso, para exponerlo aquí. Ya. Bueno, hoy vamos a dar un montón de datos. ¿Cuánto tiempo llevas tú estudiando esto del Club Bilderberg? Pues llevo alrededor de 7 años. Ya, ¿y por qué te interesó lo del grupo Bilderberg? Pues debe ser curiosidad periodística. Me enteré que había un grupo bastante poderoso en el mundo, que eran los autores del euro, de la Unión Europea, de la invasión a Irak. ¿Qué dices? Y sí, como estás escuchando. Ellos se reúnen desde el año 54 y ya en esa primera reunión pues pensaron en construir una Unión Europea. Por eso las entidades que le precedieron, como la Comunidad Económica Europea, la Comunidad del Carbón y el Acero, pues todos ellos nacen en el seno del club. ¿Tienes pruebas de todo eso que dices? Tengo pruebas de historiadores. Para un periodista la historia es una de las fuentes principales a las que debe acudir a la hora de escribir un libro, y más en un caso como este, que es un asunto tan secreto. Ya. Cristina, estoy viendo nuestro globo del mundo. Nos están escuchando desde todas las partes del planeta. Se están encendiendo lucecitas en ese globo terráqueo que tenemos en todas las partes de América, en toda Europa, en algunos lugares en África. Es increíble. Te están escuchando también ahí, así que ten cuidado con lo que dices, ¿eh? Tendré cuidado. No vaya a ser que haya algún Bilderberg por ahí también. Seguramente alguno nos escucha. Nada es más peligroso que la verdad en un mundo que miente. Exactamente. ¿Es cierto eso? Es cierto. La verdad, sabes que vivimos en un mundo de mentiras, y que una cosa es lo que nos dicen los medios de comunicación masivos, ¿no? Que es una realidad inventada a veces por los interesados, por los dueños de los medios de comunicación que están en Bilderberg, por los políticos. Pero otra cosa es lo que realmente pasa en la calle, lo que nos pasa a los ciudadanos corrientes como a ti y como a mí. Son cosas que muchas veces no se ven reflejadas en los medios de comunicación. Ya. ¿Estamos entonces controlados? Estamos bastante controlados. Bilderberg tiene institutos de estudio sociológico y de psicología personal que estudian las reacciones del ser humano dependiendo de los estímulos a los que nos enfrentamos. Saben perfectamente cómo vamos a reaccionar en diferentes ámbitos, aunque no siempre todo les sale bien, Miguel? Ya. También hay que decirlo. Bueno, acaban de entrar también desde Italia, Puglianello, en Campania, nos están escuchando. Mucha gente esta noche ahí tenemos. Hay una primera pregunta, dicen si Bernardino León puede ser el posible sucesor de Zapatero. ¿Qué dices de esto? Eso es lo que se está hablando últimamente, porque Bernardino León
Es un asiduo de Bilderberg, lleva muchos años, y Bilderberg dicen que tiene el poder de poner y quitar presidentes. Desde luego con su dinero pueden hacer lo que quieran, porque una campaña política siempre está sustentada por una fuerte inversión, ¿no? Yo no sé, no sabría decirte si Bernardino León va a ser el próximo presidente, pero desde luego que es un candidato que se está teniendo bastante en cuenta. Ya, tomaremos el nombre, Bernardino León. Desde Cuba acaban de entrar ahora a escucharte también. Un saludo. ¿La crisis esta que estamos viviendo estaba prevista? Pues esa es mi tesis. Yo, igual que anteriormente bastantes historiadores han demostrado que el crack de 1929 fue creada por los banqueros, yo pienso que esta también está siendo creada por Bilderberg, que aúna al poder político, el poder económico, a todos los banqueros del mundo. ¿Por qué? Porque para quitarnos libertades y para dar un paso más hacia su objetivo final, que es crear un único gobierno mundial. Ya. Y luego te lo preguntaré si en torno a Bilderberg no hay demasiada idea conspiranoica y a lo mejor no son lo que algunos estáis contando que son, sino, bueno, o el más... Lo hablamos después. Lo hablamos después. Pero no quiero que seamos demasiado conspiranoicos, ¿vale? Vale. ¿Sí te parece? No, yo no, desde luego que no me baso en teorías conspiranoicas, sino en análisis de documentos de la ONU, en las propias agendas de Bilderberg, como bien te he dicho, en la historia. Todo eso lo ha recogido en un libro, ¿no? Se llama Bilderberg, los sueños del mundo. Exactamente. Ya, vale. Haremos alguna referencia seguramente a ese trabajo, lo hemos estado viendo, te lo has currado. Vamos con más datos, si te parece. 2 y 19, 1 y 19 en las Islas Canarias. Si queréis preguntar, 900-137-137 en nuestro teléfono, o a través del muro de Facebook, o a través del email, espacio_rtv.es. Esta noche Cristina Martín, nuestra invitada, nos va a dar datos de ese grupo que dicen que controla el mundo. Tras esa introducción seguimos. ¿Lo has escuchado, Cristina? ¿Lo has escuchado? Sí, lo he escuchado. ¿Estás de acuerdo con lo que contamos ahí? Estoy completamente de acuerdo. Vale. Quiero de todas formas que me cuentes un poquito la historia. Surge, como dice aquí, en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, surge en 1954. Su primera reunión tuvo lugar en el en el Hotel Bilderberg, que era propiedad del príncipe Bernardo de Holanda, y precisamente el nombre se debe a ese lugar que los acogió. Al principio fue bastante difícil que personas influyentes de América se reuniese con personas influyentes de Europa. Sin embargo, gracias al saber estar y a lo buen anfitrión que fue el príncipe Bernardo de Holanda, poco a poco pues los resquemores se fueron diluyendo y la primera reunión fue todo un éxito. De hecho, por ello volvieron a quedar para los siguientes años, y desde entonces no solamente ha habido en una ocasión, en el año 1976, que no se dieron cita porque el príncipe Bernardo de Holanda fue descubierto en un soborno. Era el presidente del club y desde entonces tuvo que dimitir porque estaba recibiendo dinero para publicitar las armas, una industria armamentística por toda Europa. Así que por ese motivo ha sido el único año en el que no se ha celebrado la reunión del Club Bilderberg, en el 76. Desde el 54 se han reunido todos los años y alrededor del mes de entre abril, finales de abril y primeros de junio normalmente se reúnen, ¿verdad? Exactamente, siempre en un hotel diferente, luego de 5 estrellas. Sí, luego veremos un poco algunos hoteles donde han estado. ¿Por qué surge? ¿Para luchar contra el comunismo, como se citan algunas fuentes? Pues sí, ya sabes que después de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos bloques, uno el área de influencia capitalista y el área de influencia comunista. Como los Bilderberg son todos capitalistas, pues su principal preocupación era que el comunismo no se extendiese a sus países de influencia. Y esa es la definición oficial de los objetivos del club. Aunque sí ya había otras entidades destinadas a unas voluntades de uno y otro lado del Atlántico, y si ellos se reúnen para un propósito tan elogiable,
¿Por qué se reúnen en secreto? ¿Por qué no hacen públicas sus reuniones? ¿Por qué no hay actas? ¿Por qué no puede asistir la prensa? Ya, sin embargo, todo el mundo sabe que se van a reunir del 3 al 6 de junio aquí en Sitges. ¿Eso cómo se filtra o quién lo dice o cómo nos enteramos de eso? Pues eso lo filtran algunos que están dentro del club y que no están de acuerdo con las directrices del mismo. Algunos desencantados, algunos que pertenecen a las altas esferas y que no quieren contribuir con esa ideología mundialista. Te pido algunos datos de los creadores. El príncipe Bernardo de Holanda, pero ¿había alguien más detrás en la creación del club? Sí, estaba el príncipe Bernardo de Holanda, que su juventud perteneció al partido nazi. Fíjate que fundadores, ¿no? Y además, como he dicho antes, un príncipe bastante corrupto. Siempre se pensó que era un agente doble, que trabajaba para Estados Unidos al mismo tiempo que para los nazis. Y él desmintió, él dijo, cuando su compromiso con la princesa Juliana de Holanda, él dijo que había sido obligado a pertenecer al partido nazi, pero nadie creyó sus desmentidos. De verdad que era un hombre bastante irreverente, ¿no? Tuvo hijos fuera del matrimonio y parece ser que nunca convenció a la sociedad holandesa, nunca estuvieron de su parte. David Rockefeller también es uno de los principales fundadores, él mismo lo reconoce en su biografía, que es el alma del club, porque es de los que más dinero pusieron y de los que más, de las personas más entusiastas con este proyecto. Y después hay un personaje bastante intrigante, que es Joseph Ratzinger, es un judío de origen austriaco que perteneció a la masonería y que debido a los centros donde estudió de joven, pues tejió una gran red de amigos y se decía de él que con solo descolgar el teléfono podía hablar con el presidente de Estados Unidos. Él fue el que estuvo viajando, digamos que fue un poco el promotor en la sombra, que viajó de un lado a otro, de Estados Unidos a Europa, para que finalmente el Club Bilderberg fuese una realidad. También están los banqueros Rothschild y Henry Kissinger, son los fundamentales creadores del Club Bilderberg. Joseph Ratzinger era un sacerdote jesuita también, el masón que decías, grado 33. No era sacerdote jesuita, pero sí que era un masón del grado 33. Ya, qué curioso. Se reúne toda esa gente de diferentes lugares y crean un grupo con la idea de cada año reunirse. Y aquí decíamos en esa introducción, dábamos 3 orientaciones, ¿no? Dependiendo un poco de tu cuestión política, ¿no? Podían ser un grupo internacional extremadamente elitista y con mucho poder para orientar la política internacional. Segundo, un inocente grupo de discusión en el que participan políticos, intelectuales y poderosos inversionistas. Y tercero, una sociedad capitalista secreta que defiende sus propios intereses. ¿Tú con cuál te quedas de todos estos? Pues me quedo con el primero y con el tercero, porque el segundo es lo que ellos dicen que son, un foro de discusión donde se reúne gente de ámbitos distintos, militares, políticos, empresarios, catedráticos, para discutir cómo va el mundo. Yo creo que eso no tiene ningún sentido, ¿no? Y menos hacerlo en secreto. El Club Bilderberg es una entidad que aúna el poder político y el poder financiero al que asisten personas con la capacidad necesaria para influir en los acontecimientos históricos y convertir su ideología en leyes parlamentarias que cambien el destino de la humanidad. Luego te voy a pedir algunos ejemplos concretos de eso que estás diciendo, si te parece, ¿vale? Vale. Para que te lo vayas pensando. Los atributos del Club Bilderberg, ¿cuáles serían los principales atributos? Los atributos son el secreto, ¿sí? El secreto como norma. A todos los invitados se les pide que no hablen del contenido de las reuniones. Yo misma he podido hablar con algún asistente a Bilderberg y sí que me han confirmado su asistencia, pero cuando he querido rascar un poco más en el interior y preguntarles acerca de lo que han hablado, pues siempre me han dicho que no han podido porque el Club Bilderberg es una entidad bastante discreta. Ellos se defienden así, diciendo que son discretos, que es una palabra de la masonería, la discreción. Los masones dicen que no son secretos, que son discretos, que son una entidad privada, particular, y que por eso no tienen por qué hablar de lo que tratan en sus foros, ¿no?
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. 2:31, 1:31 en las Islas Canarias, esta noche hablando del Club Bilderberg, dándoos algunos datos. Adelantaros que mañana vamos a seguir con el tema, tenemos un segundo invitado, Daniel Stulin, otra de las personas que ha investigado sobre el asunto, y os daremos otra visión. No te pregunto qué te parece la visión de Daniel Stulin a ti, Cristina. ¿No crees que hay mucha paranoia? Pues es curioso, los autores que os dedicáis a esto, hay demasiada paranoia. Parece ser ya que el hecho de ser del Club Bilderberg te hace, no sé, como ser malo o estar ahí etiquetado ya como... Y sin embargo está casi todo el mundo influyente de este planeta. Pues sí, fíjate qué curioso que hace poco leí en el periódico acerca de un libro que había sacado un profesor de la Universidad de Salamanca de periodismo, que ahí pasé yo 2 años, los 2 primeros años de mi carrera, y que hablaba de cosas de leyendas urbanas, y entre las leyendas urbanas incluía el Club Bilderberg. Decía que el Club Bilderberg no existía. Fíjate hasta qué extremo que llega la creencia de que esto es una conspiración, de que esto es una paranoia, y realmente no lo es, porque el poder lo que hace es lo que le es propio, ejercer el poder, igual que un periodista lo que hace es informar y un campesino lo que hace es labrar la tierra, ¿no? De todas maneras, date cuenta de que esto siempre ha existido, no es nada nuevo. Ahora lo que estamos conociendo son los nombres, las formas de reunirse, pero desde la cuna de la civilización, nuestra civilización proviene de la civilización sumeria, ya entonces había 2 tipos de escritura. Una para las altas esferas, los sacerdotes y los reyes, los príncipes, y otra para el pueblo. Yo creo que esto es la versión actual de aquella civilización sumeria. Ya, hay una frase que dice Nicholas Murray, 1931, que era el presidente del Consejo de Relaciones Externas, que decía: el mundo está gobernado por personajes que no te puedes imaginar. Perdón, decía, el mundo se divide en 3 categorías, es otra cita. Primero, las que hacen las cosas, las personas que hacen las cosas, que es un grupo muy muy pequeño. Un segundo más grande, aquellas personas que vigilan que ocurran esas cosas que se han pensado. Y tercero, un grupo muy amplio de personas donde no se sabe lo que está ocurriendo en realidad. ¿Crees que esto es cierto? Y además creo que le dieron el premio Nobel de la Paz, además. Creo que es completamente cierto, completamente. Una cosa es lo que realmente pasa en los cenáculos del poder, sus estrategias, sus tácticas, y otra cosa es de lo que nos enteramos nosotros como ciudadanos corrientes. Ya, vale, pues ha llegado el momento de que nos des algún logro de ese Club Bilderberg. ¿Qué planearon que ocurrió tarde o temprano? Pues como he anunciado antes, la creación del euro, la creación de la... ¿Eso salió de una de sus reuniones? Exactamente. Te pregunto, salió. ¿Cómo se sabe? Perdóname, voy a estar muy peleado. Incisivo, ¿no? Muy incisivo. ¿Cómo se sabe si las reuniones son secretas? ¿Quién se enteró que querían inventar el euro y que lo lanzaron? Porque siempre hay alguien que filtra la prensa, siempre hay alguna fuente. Yo he viajado alrededor del mundo y he tenido la suerte de encontrarme con personas que han estado relacionadas con el Club Bilderberg. Hace poco estuve en Venezuela inaugurando el primer foro de la contrainformación y me encontré con un antiguo directivo de la OTAN que me dijo que había sido invitado por el Club Bilderberg, pero que él en aquellos momentos, ¿no?, pues no había visto la importancia que tenía y había desistido de asistir, no había querido asistir. Pero siempre se filtran las agendas hay algunas agendas a las que yo he tenido acceso, donde puedes leer qué es lo que han estado tratando en años anteriores y cómo después eso se ha convertido en leyes parlamentarias y en leyes que se han llevado a cabo. Ya, no solamente en un país, sino en todo el mundo. Siempre el Club Bilderberg, hay que tener en cuenta que no son países, son personas individuales con la capacidad de tener una red de relaciones internacionales y con la capacidad de influir en sus ámbitos, ya sean académicos, políticos, militares. Ya. Con lo cual, no hay que pensar, por ejemplo, hay autores que hablan del autoatentado del 11S. No es un autoatentado. Desde luego que el pueblo americano nunca quiso eso, ¿no? Pero sí que hay personas por detrás que están luchando porque se inaugure ya la Tercera Guerra Mundial
ya que todos sabemos que una guerra, en una guerra existen intereses particulares y que los señores de la guerra, los que construyen las armas, pues hay que utilizarlas, y que es una gran industria. La guerra es una industria. Ya. Hay otro tema, la entrada de Turquía en Europa, la Europa Unida también está planeada por el Grupo Bilderberg. Exactamente, desde hace años se debate si Turquía debe de entrar o no en la Unión Europea. En el Steering Committee, que es el comité directivo, incluso hay un turco. O sea que Turquía está muy presente en las reuniones de Bilderberg. Incluso hay periodistas turcos que están en Bilderberg, diarios y académicos. Ellos quieren que Turquía entre en la Unión Europea. Ya. Y por último, antes de seguir adelante, el Plan Marshall. El Plan Marshall fue un plan que ayudó mucho a muchas naciones en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Había algo detrás oscuro de ese Plan Marshall? Pues había algo oscuro, y había la introducción del estilo de vida americano, que es el consumismo, y entonces llegaron todas las marcas europeas a Europa, americanas a Europa, perdón. La Coca-Cola, el tabaco, todo era una manera de instaurar el modo de vida americano aquí, y estaban los políticos europeos, a cambio de esa ayuda, estaban manipulados y sobornados por América. Ya, menos mal que aquí a España no llegó. Es curioso. ¿De esa manera nos controlan? Nos controlan, pero desde los medios de comunicación es tan fácil el control. Las películas americanas, incluso muchas europeas, son pura propaganda. Los medios de comunicación contienen más propaganda que información. Lo que pasa que en los sistemas occidentales la propaganda es tan sutil que no nos damos cuenta, pero está por todas partes, en la moda, en el arte, en el cine. Bueno, con solo encender la televisión vemos cómo nos manipulan con series juveniles, cómo manipulan a la juventud. Es increíble. Luego te preguntaré si hay alguna solución. El mundo está gobernado por personajes que no podemos ni imaginar. Aquellos ojos que no penetran entre bastidores, decían también. 2:38, 1:38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Hay más datos que queremos daros de este club, siempre desde el punto de vista de Cristina Martín, una escritora periodista que lleva unos cuantos años investigando este asunto. Tenemos un montón de preguntas que están saliendo en el muro de Facebook y a través de todos los sistemas de comunicación que tenemos, Cristina. Vamos a tener que seguir hablando mucho más de ello. Os adelanto que mañana tenemos una segunda parte con Daniel Lesturin dando otro punto de vista. Supongo que si organizan las reuniones cada año y tienen un hotel, bueno, pues habrá alguien que se ocupe de ello, ¿no? Hay una organización estable en el Club Bilderberg, tienen una sede, viven en algún sitio, tienen alguna dirección. Si tienen una sede, su oficina central está en Leiden, en Holanda. Yo personalmente llamé para que me diesen información, pero me dijeron que no, que de ningún modo iban a dar información sobre Bilderberg por teléfono, y mucho menos a cualquiera. O sea, que una periodista para ellos es una cualquiera. Con respecto a la reunión de este año en Sitges, puedo decirte que va a ser muy complicado acceder y hacer alguna foto, porque el hotel está en una organización privada. Primero hay que traspasar la típica garita, ¿no?, con el agente de seguridad de Prosegur, y una vez traspasado, llegar hasta el hotel, pues también va a ser muy complicado. Ya desde la semana pasada hay policías vigilando la zona, y está todo dispuesto para que el jueves próximo comience la reunión. Es este próximo jueves, ¿no? O sea, es este próximo jueves cuando comienza. No queda nada de nada. ¿Y hay un grupo, no sé, central que controla y luego invita a la gente? ¿Cómo funciona? Mira, dentro del Club Bilderberg hay 3 círculos concéntricos. El más interior es el núcleo duro. De ahí solamente se conoce el nombre de David Rockefeller. Parece que son 4 o 5 personas, y de ahí salen las directrices del club al Steering Committee, que es el comité directivo. Ese es el que se encarga de seleccionar a los invitados. Uh-huh. Y después están los invitados eventuales. Algunos de ellos se denominan los invitados inocentes, porque
parece que desconocen cuáles son los verdaderos objetivos del club. Y Ya. son ellos los que defienden que es un foro inocente de discusión entre personas de distintos ámbitos. Ujú. ¿Mandan a los invitados una agenda de lo que van a tratar o les dicen simplemente venir y hay sorpresas? Envían una agenda con los temas a tratar, e incluso algunas de las ponencias ya están desarrolladas en esa agenda. Ujú. O sea que antes de escuchar a determinadas personas exponer sus puntos de vista sobre los temas que han decidido tratar, ya los conocen, ya han leído y ya saben lo que van a escuchar. Ya. ¿Sabes que solamente tienen un minuto para hablar? Eso te iba a preguntar, que llegan allí y luego ¿qué hacen? ¿Tienen tiempo? ¿Pueden ellos mismos contar su historia? ¿O solamente un minuto, dices? Pues la mayoría, a no ser que seas un experto en un tema determinado o que tengas algo muy importante que decir, la mayoría solamente dispone de un único minuto para exponer su punto de vista sobre los temas que se incluyen en la agenda. Ajá. Eso es algo que me dijo una invitada española, que de momento no vamos a decir el nombre. Sí, espera, quien quiera saberlo. Sí, dicen por aquí, me acusan a mí, y bueno, y a ti, sobre todo a mí, de no mojarme con nombres de personas en España, que tengamos valor para hacerlo. No lo vamos a hacer. Quien quiera que buscar información, que se le ocurre, que lea tu libro, ¿verdad? Exactamente. Estamos simplemente dando datos generales de lo que es este club para que, bueno, cada uno busque la información. Me dices que hay españoles, casi siempre acuden españoles. Sí, siempre hay españoles. Vale. Y españoles que tienen un papel muy importante en el club, ¿eh? Vale. Menos mal que España también pinta algo en esta historia. En el mundo me refiero. ¿Qué tienen que ver con los Illuminati y con los masones esta historia? Porque se asemeja mucho, por lo menos los planteamientos que tú estás vertiendo son como así, muy sociedad secreta, muy, ¿no? Sí, pues a mí me llamó la atención descubrir el vínculo que había entre la masonería y los Illuminati y el Club Bilderberg a través de las personas, como hablamos antes, ¿no? Me di cuenta de que algunos de los que más mandaban en el club eran masones. Incluso Rockefeller tiene su propia logia, que es la Rockefeller 666, en la que solamente pueden acceder personas con un alto nivel cultural. Como hemos dicho, Rettinger también era masón. Los Rothschild también son masones. Bill Clinton, que fue aupado por Bilderberg, también pertenece a la masonería templaria. Él estuvo también en el Skull and Bones, ¿no? Exactamente, como esa sociedad secreta de la Universidad Americana, sí. Exactamente, como la familia Bush, que desde hace 3 generaciones pertenece a la Skull and Bones. Es una sociedad secreta que proviene de los Illuminati europeos. Y allí es un centro de reclutamiento de lo que serán los futuros gobernantes de Estados Unidos. Está en la Universidad de Yale y cada año selecciona a 15 de los apellidos más importantes de América. ¿Y todos los presidentes de Estados Unidos han estado en el Club Bilderberg invitados? Todos, desde Eisenhower, todos han pasado por las filas del Club Bilderberg. Ya, ninguno comunista, ninguno ruso, ninguno de ese bloque ahora que han dejado de ser rusos, comunistas. Me se preguntas si hay rusos en Bilderberg. Sí. Sí que los hay. Sí que hay los hay. rusos, incluso hay alguno palestino, incluso también de Irán y de Turquía, como hemos dicho, porque hay gente que cree que solamente son personas del mundo occidental, pero no, están abriéndose cada vez más al mundo oriental porque, claro, si su finalidad es instaurar un gobierno mundial, pues tienen que contar con personas de todas las partes del mundo. Ya. ¿Próximos planes que tienen? Los próximos planes, pues de lo que se va a hablar en la reunión de Sitges, se va a hablar de una nueva era nuclear. Espera, ¿tú cómo te has enterado de eso? ¿De lo que van a hablar? ¿Cómo me he enterado de eso? Pues como periodista tengo mis fuentes. Ya, no lo vas a contar, claro. Las fuentes son sagradas, tú sabes. Sí, lo sé. Que las fuentes de un periodista son sagradas. Sí. Nueva era nuclear, ¿qué significa eso? ¿Va a haber más guerras nucleares? ¿Van a hacer, no sé, qué? Lo que quieren es incentivar las centrales nucleares en los países occidentales, mientras que los orientales pues tendrán que aguantarse con las sanciones que les impongan los países más poderosos. Van a hablar también de la recesión económica que estamos sufriendo, que ha sido creada por Bilderberg, y le van a dar un buen tirón de orejas a nuestro presidente. Tú ya sabes que ha salido en los medios de comunicación
que ya le han dicho que tiene que hacer una reforma fiscal y laboral, y en esta reunión pues van a darle unas directrices a seguir, van a seguir con ello. Es curioso que incluso el mismo presidente de los Estados Unidos, Obama, primero diera un toque de atención y luego felicitara a Zapatero por lo que estaba haciendo. Muy curioso, ¿verdad? Muy curioso, porque realmente el imperio es el imperio, y fíjate qué cambio ha tenido nuestro gobierno. Al principio que no quería saber nada con Estados Unidos, y ahora pues sigue las directrices del imperio, ¿no? Qué curioso. Próximos logros, ¿qué crees que van a conseguir? Los planes son esos, pero ¿qué crees que van a conseguir? ¿Van a conseguir esa tercera guerra mundial? ¿Van a conseguir realmente ese gobierno mundial? Yo creo que Obama, desde mi punto de vista, está puesto para entrar en esa tercera guerra mundial. Date cuenta que es el único presidente o la única persona que ha obtenido el premio Nobel y que en su discurso ha defendido el concepto de guerra justa. Todos los antiguos presidentes de Estados Unidos que han recibido el premio Nobel u otras personalidades, pues todos han denigrado la guerra, le han criticado la guerra. Y es por primera vez en nuestra historia que alguien que recibe el premio Nobel defiende la guerra justa. ¿Ya una guerra que quizá tenga que ver con Arabia Saudita? Se está preparando una guerra contra Oriente contra Occidente. Esa será la tercera guerra mundial. Para muchos decían que era la guerra contra Al-Qaeda, contra los terroristas islámicos, no digo contra los islámicos, contra terroristas de esa onda, y que esa era un poco la tercera guerra mundial. De hecho ya la habían considerado así en Estados Unidos. ¿Qué crees? Pues que sí, realmente el terrorismo es la excusa, ¿no? Pero, y como hemos estado hablando antes, hay, desde luego que nuestros soldados no van a Afganistán en misión de paz, van a una guerra. Es que estamos en guerra, no nos damos cuenta, pero ya estamos en guerra. Lo que pasa que aún debe dar un paso más para que sea una guerra mundial. Y eso es lo que pretende Bilderberg. Es su próximo objetivo, su próxima finalidad. Lo apuntamos. Quiere decir que lo apuntamos y veremos a ver qué es lo que nos cuenta. Déjame un mínimo segundito. Espacio en Blanco. Todo el mundo del misterio y de lo desconocido. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Esta noche avanzando primero algunos datos, por si no conocéis este grupo, Bilderberg, que se va a reunir la semana que viene aquí en nuestro país, en Sitges. Te voy a preguntar cosas personales ahora, antes de terminar, nos queda ya muy poco tiempo. ¿A ti te han amenazado cuando estabas escribiendo ese libro? Pues sí, me llegó una amenaza diciéndome que si escribía este libro, pues que iba a tener bastantes problemas laborales y personales, que iban a destrozar mi vida, la vida de mi familia, mi trabajo, que no querrían contratarme, que con hacer una llamada retirarían mis libros de las librerías. Y realmente, como a mí nunca me había pasado nada parecido, pues estuve unos días pensando en el alcance de estas palabras. Pero como periodista que soy, no tengo más remedio que tirar hacia adelante y no tener miedo de ningún tipo de amenaza, ¿no? Porque si no, tendría que haberme dedicado a otra cosa en vez del periodismo. Sin embargo, no te han hecho nada. Sigues viva, por lo que veo. Has vendido un montón. No me ha pasado nada. Has vendido un montón de libros. Igual no he vendido un montón de libros y no me ha ocurrido nada. Igual no son tan malos. Igual quieren que sepamos que están ahí. Yo creo que su última estrategia es que quieren que sepamos que están ahí porque se presentarán como los salvadores del mundo. ¿Sí? Sí. Y la crisis del petróleo y todas estas historias que nos cuentan, ellos tratan de controlar el petróleo, que es lo que está moviendo este mundo, no dejan que se desarrollen otra serie de energías, etcétera, para tener el control siempre ellos. Pues sí, pero ahora con el tema del calentamiento global hay una estrategia, es una mentira, lo de que el calentamiento global esté producido por el hombre. Sí que hay un cambio climático, pero el Club Bilderberg ha lanzado que el problema lo está causando el hombre y quieren cambiar a las energías verdes. Ya son los primeros que hoy por hoy son las más caras, pero que son los primeros que están creando industrias de energías alternativas para pasar del petróleo. Eso
Aparentemente. En un futuro, eso es para un futuro. Como ellos hablan, como ellos deciden con muchos años de antelación, sí. En un futuro lo que están preparando es esto. Ya, pero eso aparentemente podría ser bueno, ¿no? Dejar de depender del petróleo y estar con otras energías más saludables para nosotros y para el planeta, ¿no? Claro, debe ser bueno, simplemente que ellos tendrán en sus manos la industria y volverán a utilizarla como han estado utilizando el petróleo, ¿no? Ya, sacamos conclusiones, si te parece, en estos próximos 3 minutos que nos quedan. Un grupo de poder que controla y que su principal planteamiento es el gobierno mundial. Sí, un único gobierno, una única moneda y una única religión, que está contenida en la campaña del milenio en la ONU. Como no tenemos mucho tiempo, invito a tus oyentes a que investiguen sobre la llamada campaña del milenio, que es una carta redactada por Mikhail Gorbachev y da bastante que pensar. Campaña del milenio de Mikhail Gorbachev. ¿Una sola religión cuál sería? Pues ahí está contenida en la campaña del milenio. La religión sería la religión ecológica, que sería el centro de un nuevo sistema de valores. Según Gorbachev, se van a sustituir los 10 mandamientos por los principios contenidos en esta Carta Constitución de la Tierra, donde, como ya he dicho, pues la ecología tendrá un valor supremo frente a los derechos del hombre. Ya. ¿Una moneda cuál sería? ¿El yen, el dólar, el euro? Pues una mezcla de todas ellas. Las tres. Ya. Sería porque más o menos están a la misma altura y esa sería su moneda. ¿Y una política global controlada por ellos? Una política global controlada por ellos, controlarían el sistema financiero, las leyes y todo a través de la ONU. Ya. La ONU no pinta mucho ahora, parece ser, ¿no? La ONU pinta mucho. Ahora dices que no pinta mucho. Parece, ¿no? No le hacen mucho caso. Dicen que pare la guerra en no sé qué sitio y sigue habiendo guerra y no les hacen... Digo, yo no sé. Aparentemente. Ya. ¿Sabes? Porque como en el fondo lo que quieren ellos es la guerra, pues aparentemente parece que la ONU... Hombre, la ONU no está cumpliendo el papel para el que supuestamente fue fundada, ¿no? Ajá. Pero sí que está cumpliendo el papel que los amos del mundo quieren. Ya. Déjame que escuchemos una cosa juntos antes de despedirte. Escucha. ¿Lo has escuchado, Cristina? Sí. ¿Qué podemos...? A mí me encanta ese fragmento de la película Matrix, me encanta. ¿Qué podemos hacer la gente de a pie? ¿Qué podemos hacer el individuo normal de todas las partes del mundo, de España? ¿Qué puede hacer ante, no sé si Club Bilderberg, porque yo no quiero verles tan malos como tú los ves, con esos grupos de presión que teóricamente nos dominan? ¿Qué podemos hacer? Pues mira, Miguel, lo que tú estás haciendo es fantástico, porque estás transmitiendo información, que hay gente que puede creerla o no, pero desde luego es otro punto de vista, no es el pensamiento único que aparece en todos los medios de comunicación. Hoy por hoy tenemos Internet, que es un arma muy valiosa para todas las personas, porque la democracia en la que vivimos es una democracia aparente. No podemos participar en nada los ciudadanos, simplemente una vez cada 4 años, realizando un voto, y la sociedad debe ser más activa y debe, si no nos hemos levantado para protestar contra esta crisis, no nos levantamos para protestar contra nada. Yeah. Tenemos que protestar, tenemos que criticar, somos ciudadanos, los políticos están ahí porque los hemos puesto nosotros, supuestamente, ¿no? Tenemos que marcharnos. Están a nuestro servicio. Esa es una buena consideración. Gracias, Cristina. Ha sido un placer que hayas estado con nosotros. ¿Hay alguna forma de conectar contigo o buscándote por ahí tus trabajos? Pues pueden conectar a través del Facebook Cristina Martín Jiménez y pueden encontrarme ahí. Gracias. La gente del Facebook dice que gracias por tu valentía, por contarnos esas cosas esta noche. Muchas gracias a ti por darme la oportunidad, Miguel. Yo te lo agradezco. Nos vemos por Sevilla, ¿vale? Venga, cuando quieras. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Llega las noticias de las 3. Después queremos contaros muchas más historias. No os perdáis la historia de un camionero, una cosa que le ocurrió, creo que era llegando a Varsovia. Ya veréis qué historia tan increíble y algunos datos más en esa segunda hora del Espacio en Blanco. Y mañana iremos por el Camino de Santiago y Daniel Stulin estará con otra versión acerca del Club Bilderberg y muchas más cosas en este Espacio en Blanco. Enseguida volvemos.
3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. Un montón de personas están preguntándonos cosas acerca de el Club Bilderberg. Mañana seguiremos un poco con este asunto, aprovechando la actualidad. Se reúnen esta próxima semana en Sitges, en Barcelona. Os daremos algunos datos, otro punto de vista, el de Daniel Stulin, otro investigador que lleva años con este asunto. 900-137-137 nuestro teléfono, espacio_rtv.es nuestro email y el muro de Facebook. Cada día con más gente. Si queréis preguntar o intervenir, tenemos 5 premios esta noche para regalar y premiar vuestra fidelidad, cosa que os agradecemos, y gente entrando desde montones de lugares del planeta, incluso desde Mato Grosso, Cuiabá, lugares que no conocemos del planeta. Ahí están enganchados a este espacio en blanco a través de Radio Nacional de España. Y ahora en estos próximos minutos queremos contaros una historia, una experiencia que ha vivido uno de nuestros oyentes. Es un testimonio para la gente que trabaja de noche, para los camioneros que están ahora en ruta y que nos escuchan, con nuestra gratitud por hacerlo. Escuchar qué historia tan increíble. El otro día nos llegaba una carta a nuestra redacción de uno de nuestros oyentes. Trabaja por la noche, camionero, transportista, trabaja todos los días, todo el día, y nos contaba una curiosa historia que queremos compartir con todos vosotros. Nos vamos a ponernos en contacto con él. Es Ángel Fernández Martínez. Buenas noches, Ángel, ¿cómo estás? Muy bien. Antes de nada, gracias. Perdona, que estás tontón. ¿Vas en ruta? Sí, voy en ruta. ¿Y puedes hablar o te...? Sí, no te preocupes. Tengo ¿En manos libres? En manos libres, pero esto donde voy ahora mismo me está indicándome por dónde tengo que echar. Ya, tienes al tontón ahí dando claro. Información. Y anda que no hace a vivir. Sí. Vamos a dejar que hable. Ahora se va a callar ya. Vale, no te preocupes. Digo que qué diferente a... ¿Yo llevas cuántos años trabajando en el transporte? Pues más de 23, 24 años. 23 o 24 años. En ese tiempo no había tontones de esos, ni GPS, ni nada, ¿eh? No había nada de eso. Ya. Déjame que diga lo siguiente, atento a escuchar la historia que nos va a contar Ángel, porque es increíble. ¿Tú viajas desde España hasta dónde vas? Pues yo viajo por todos los países de Europa. Sí. Por todo. Lo que era incluso por la Europa del Este, ¿sí? También. Sí. ¿Qué transportas? Marruecos. Pues he trabajado en los frigos, lonas, 15 años con un portacamiones, y ahora debido a la crisis despidieron gente en el portacamiones y he tenido que volver a los frigos otra vez. A los frigos. ¿Viajáis solo o vas acompañado? Normalmente solos. Ya. Qué duro debe ser eso de estar horas y horas viajando, ¿verdad? Fuera, como tú dices, de tu casa y marcharte por ahí a países que no conoces. Yo creo que es lo más duro. Ya. Que es lo más duro. Lo demás, pues, bueno, buen trabajo. Y ya está. Ya. ¿Eres de dónde? ¿De Granada? De Granada, sí. ¿De Peligros? ¿Se llama el pueblo donde vives? No, ahí es que tengo domiciliado la correspondencia en un apartado. Un apartado de correo, de aquí. Bueno, no quiero saber nada más. Quiero que me cuentes tu historia. De repente salías de España, ibas para Polonia, para Varsovia. Sí, iba efectivamente. ¿Esto cuánto tiempo hace? Pues estaba yo empezando en los camiones, precisamente. Y además estaba pasando por un mal momento familiar, me había separado. Sí. También por un mal momento económico, me habían cogido una suspensión de pago. Ya. Y estaba pasándolo muy mal. Y recurrí a los camiones porque me gustaba y lo tenía ya en mente. Si me falla el trabajo, recurro a esto. Total, que decidí meterme en el mundo de los camiones. Y con muy poca experiencia, porque no tenía experiencia en el mundo del camión, entonces daban los camiones sin experiencia, casi sin experiencia. Ahora te exigen un poquito más, está el mercado distinto. Y entonces me mandaron a Varsovia y tenía que estar un determinado día y una determinada hora porque llevaba productos variados para unos almacenes. ¿Navidad? Bueno, yo llegué... Espera, ¿era Navidad? ¿Era invierno? Sí, efectivamente, era invierno. Frío espantoso, sí. Yo estaba temblando. Sí. Me acordaba de mi casa, de Granada, de mis niños, de la situación. Bueno, yo estaba desquiciado de los nervios, temblando. Estaba virtualmente temblando.
y tenía solamente, lo único que llevaba era un pequeño plano de Varsovia donde tenía que ir, pero tenía que atravesar la ciudad, en fin, que era también complicado. Ya. Y sí, dime. sí, no, y entonces llegué a un punto, a ver si se calla esto, he dicho otro. Tienes que... Y llegué a un sitio que había un puente, había obra y me tenía que desviar a la derecha. Sí. Digo, ahora es cuando ya me he perdido del todo. Ajá. Y entonces me salí de la vía principal para irme al carril de desaceleración. Sí. Y allí me quedé temblando, nevando, llorando. 9... Y yo te puedo imaginar, y las 6:30 de la mañana. Eso, 3 y pico de la mañana, 9 grados bajo cero en Varsovia, sí, solo. sí. ¿Qué llevabas? Solo. ¿Llevabas un camión muy grande? Sí, llevaba un tráiler. Un tráiler, ya. Sí, Hace era un ve- frigo Sí, con comida. hace 20 años. Productos variados de... Sí, calla eso. Déjala ver si termina el tontón ya. No, lo que es que ya he llegado al sitio y ya no hay problema, ya no habla más. Vale. Entonces yo estaba temblando, aparte de por la inexperiencia y por la situación familiar que yo personalmente estaba viviendo. Ajá. Y no pasaba nadie, había una farola con una luz amarilla muy tenue, muy débil. Sí. Y allí pues no había nadie, absolutamente nadie. Nadie a quien preguntar para decirle dónde... No había nadie a quien preguntarle. Me apeaba y me tenía que meterme otra vez en el camión porque me quedaba helado de frío. Ajá. Ya, no sé calcular, hora y media aproximadamente, pues vi venir por la otra acera de enfrente una silueta de una persona que cuando ya se aproximó era gruesa, no se me olvidará nunca el físico, con una barba de una vez afeitado en 3 o 4 días y una gabardina de color marrón oscuro, sucia, se veía un poquito sucia y sobre todo oliendo mucho alcohol. Ya. Pues porque se arrimó la... Entonces él fue el que se dirigió a mí, porque yo cuando lo vi, el estado de embriaguez en que estaba, digo, este hombre que me va a resolver. Claro, tú estabas, entonces, tú estabas, perdona, Ángel, tratando de eso, de encontrar a alguien que te dijera, te indicara claro, cómo llegar al almacén donde ibas, ¿no? Cómo de llegar al almacén para poder llegar a llevar eso, y además, como era novato también la empresa, y también necesitaba ganar dinero, pues uno está en todas estas situaciones. Ya. Y entonces él fue el que se dirigió a mí y me hizo ademán con la cabeza de que le enseñara el papel que yo tenía en la mano, porque yo siempre escribía las direcciones en un papel, nunca llevar los originales, sí, por si se mojan. Ya. Y entonces yo pues se lo enseñé. Cogió el papel y entonces él me dijo, señaló con el dedo índice y me dijo, camión. Eso fue lo único que pronunció. Ya. Entonces se subió en el camión, yo le ayudé a montarse, porque digo, era un cuerpo muy voluminoso, vayamos que se caiga de espaldas y se mate aquí, y peor vamos a poner la situación. Ya. Le tocaste para ayudar a subir. Sí, le ayudé un poco, no que no le toqué empujándole, pues le puse las manos en la gabardina, por si se caía, por lo menos sujetarle algo. Ya. Y se subió en el camión. Ajá. Y entonces miró la dirección y entonces la única palabra que pronunció fue Grandstraße. Solo decía Grandstraße. Eso me han dicho que significaba por gran avenida, pero yo no estoy seguro, no sé ni lo que quiere decir. Ya. Pero una vez se lo pregunté a uno y me dijo que quería decir por gran avenida, sí, en la traducción. Solamente dijo Grandstraße. Se montó conmigo y solo me señalaba con el dedo Grandstraße, a derecha o a izquierda. Sí. Empezamos allí como pudimos, que las ruedas patinaban, que no patinaban, que para acá, que para allá, y nos metimos en una calle que no se me olvidará nunca, que no tenía salida, era adoquinada y terminaba con árboles robustos a ambos lados y terminaba en una plaza redonda, adoquinada toda. Miré a la izquierda y ahí estaba el almacén, efectivamente. No me digas, ¿te llevó hasta el sitio? Hasta el sitio. Yo me quedé aparcado en la calle a la derecha y entonces cuando el hombre hizo ademán para abrir la puerta y apearse, pues yo rápidamente me apeé por la puerta mía de la izquierda para ayudarle al hombre a bajarse. Digo, a ver si se cae de espalda y se mata.
y cuando di la vuelta, allí no había nadie. ¿Qué significa eso de que no había nadie? Cuéntame, Ángel. Que no había nadie significa que la persona que me había llevado, yo no la vi dentro del camión. Ni la vi apearse, ni la vi irse. ¿Y había marcas en el suelo, en la nieve? Yo miré las marcas en el suelo y allí no había marcas, si había en 5 segundos. Ya. Había como una hendidura, pero encima había nevado, o sea que las marcas en el suelo que allí había, que yo enfoqué con una linterna potente que tenía, no eran marcas resinechas. Ya. Si es que no había dado lugar. O sea, es lo que tarda en apearte por la puerta de la izquierda y darle la vuelta a la cabina del camión y irte a la otra puerta. Eso pueden ser 5 segundos o 7. Es decir, un individuo que te encuentras con aspecto de vagabundo y con un poquito de alcohol en el cuerpo, te lleva hasta el sitio exacto. Y me llevó hasta el sitio exacto. Y de repente desaparece de tu coche. Allí no había nadie. Cogí ya, cuando yo me digo, pues se habrá caído y estará debajo del camión con la borrachera. Es que no había lugar, miré con la linterna por debajo del camión, miré por detrás, miré... Nada. Si yo hubiese cogido algún papel, algo que hubiese tardado 15 segundos o 20, es lo que se tarda en abrir la puerta de un camión, apearte y dar la vuelta al camión, no por la caja del camión, sino por la tractora. Ya. Ángel, ¿y qué crees que sería? ¿Quién crees que era ese individuo? No lo sé. Yo no lo sé. Ya. Yo no lo sé porque tampoco se lo contaba a nadie. Digo, porque si se lo cuenta a alguien me van a tomar a mí por loco. Ya, pero aquella noche fue tu ángel de la guarda, ¿no? Yo creo que sí, porque con el frío que hacía y sobre todo ahora eso me ocurre como me ha ocurrido y yo cojo y me acuesto y mañana será otro día. Ya. Que vengan a buscarme. Ajá. Pero claro, cuando tiene ahora, porque tengo ahora 55 años. Para entonces yo tenía 20 y tantos años y la situación que yo estaba pasando y inexperiencia en absoluto, que es lo peor. Ahora no. Sí, te iba a decir, esa experiencia te ayudó a saber o a pensar que a veces los ángeles existen y que el cielo ayuda cuando... Sí me ha ayudado. Sí me ha ayudado porque me he visto en otras situaciones difíciles. La carretera se pasa por situaciones muy difíciles y entonces eso me ayuda a decir, pues algo saldrá de aquí. Ya saldré de esta. Y efectivamente, he salido hasta ahora de todas. Nos contaba la historia por carta Ángel Fernández y queríamos compartirla con vosotros. Curiosa historia, Ángel. Te despedimos para terminar. ¿Has visto alguna luz, ovnis, cosas raras cuando vas por esas jornadas nocturnas por las carreteras europeas alguna vez? ¿He visto? Luces extrañas, ovnis, alguna cosa de esas misteriosas de las... No he visto cosas. He visto cuando he estado por las partes de Polonia, he visto luces potentes y eso, pero luego han sido aviones y eso ya, otra experiencia de otro tipo no he tenido. Bueno, pues que te sigan acompañando los ángeles en tu trabajo, Ángel. Muy bien, y a vosotros que el programa lo tengáis muchos años porque la verdad es que los que estamos en una carretera y nos acompañáis tarde de la noche, no saben lo que eso lo valoramos. Yo te lo agradezco también. Y saludo a todos los compañeros tuyos, toda la gente que trabaja por la noche, que trabaja en el transporte y que nos trae las cosas que necesitamos. Fuerte abrazo, te deseo lo mejor, una historia preciosa. Muy bien. Nos vemos pronto. Hasta luego. Venga, un abrazo, suerte y adiós. Espacio en Blanco. Todos los viernes y sábados de 2 a 4 de la madrugada. Dirigido por Miguel Blanco. Quizás sea el viento frío que nos deja totalmente congelados. O el extraño rumor bajo las calles de la ciudad. Es la inquietante sensación de que hay un mundo a nuestro alrededor que no podemos ver. No es nuestra imaginación. Este mundo es muy real. 21, 2 y 21 en las Islas Canarias. Y ese mundo real se le presentó
Ángel, nuestro homenaje para los camioneros y la gente que trabaja por la noche. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Os vamos a seguir contando historias reales con protagonistas que no tienen explicación y que a veces prueban que estos mundos están cerca de nosotros. En breve os anunciaremos la visita de un hindú que lleva un montón de años sin comer, solamente alimentándose del sol, como esa otra noticia que nos daban, que mañana seguramente tocaremos. Es un personaje que va a llegar a España y estará seguramente en el Espacio en Blanco. Y os hablaremos de un nuevo congreso que van a hacer también en Madrid acerca de los contactos extraterrestres. Habrá informaciones de toda la actualidad aquí en el Espacio en Blanco. Y nos sigue entrando gente desde Azuazuay, Cuenca, en Colombia, en Santa Fe, en Chile, desde Cuba, desde La Habana y Manzanillo, desde Oslo, desde Estados Unidos, desde montones de lugares de toda Europa. Los saludos para todos ellos. Estáis en directo en Radio Nacional de España escuchando El Espacio en Blanco. Y ahora nos vamos con otro invitado, un profesor de universidad que nos da algunos datos de una ciudad cercana. La magia no se tiene que perder y esta ciudad tuvo mucho y queremos desvelarosla en los próximos. Nos vamos de nuevo hasta Toledo, esa ciudad mágica casi en el centro de la península, para seguir descubriendo algunos de sus misterios. Y tenemos cita con Fernando Ruiz de la Puerta, viejo compañero, amigo. Buenas noches, Fernando. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí andamos. En Toledo. Qué suerte tienes de vivir ahí, ¿no? Pues sí, es una suerte muy grande. Yo la verdad que estoy muy contento. Te voy a decir un secreto. Hace muchos años, porque nos conocemos hace unos cuantos años, hablando con Enrique de Vicente, y hablábamos de ti, te veíamos eso como un ser privilegiado que vivía ahí oculto en ese sitio mágico, y siendo un tipo mágico como tú que conocías muchos secretos y que pocas veces querías compartir con los demás. Bueno, yo sí me gusta compartir las cosas, porque precisamente el conocimiento hay que compartirlo, si no, no tiene mucho sentido, ¿no? Lo estás haciendo ahora. Lo estás haciendo a través de tus trabajos. Déjame que diga que eres profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sí. Enseñas, ¿lo decimos? Sí, claro. Matemáticas. ¿Y tus alumnos están contentos contigo? Sí, claro, como no van a estar contentos, se lo pasan muy bien. ¿Y la matemática? Sí, dime. Sí, es que las matemáticas la gente está muy equivocada con ellas. Las matemáticas la gente piensa que es eso, cálculos. Las matemáticas es filosofía, metafísica, teología natural, e incluso hay textos de matemáticas como el que escribió Cantor hace ya muchos años sobre los números transfinitos, es decir, sobre el infinito, que es prácticamente un libro de mística. Ajá. O sea que las matemáticas es muy importante. Te iba a decir eso, que la matemática tiene mucho de mágico. Sí. Has escrito libros como La Cueva de Hércules, La España Encantada, Enclaves Mágicos, y tu último trabajo habla de Historia de la Magia en Toledo, Sí. editado por Ediciones Covarrubias. ¿Por qué Toledo? ¿Por qué ha sido Toledo tan importante? Quizá porque es una ciudad, un enclave que está en el medio de la península ibérica, o porque tiene algo más intrínseco dentro de ello. Bueno, es que eso ya es una pregunta difícil. No podemos decir si es porque tiene algo especial la ciudad o porque se dieron unas circunstancias como capital de los carpetanos y como capital de los visigodos, que se fueron juntando una serie de personas, factores, evidentemente por ser la corte del reino visigodo y luego por ser quizá un reino de taifa árabe muy importante también, y se fue dando una serie de circunstancias que hicieron que en Toledo confluyeran pues una serie de sabios de la antigüedad muy importantes, y Toledo tiene pues un pozo de ciudad como puede tener Alejandría, como puede tener Jerusalén, como puede tener Roma. Es decir, aunque es una ciudad pequeña, aquí se juntaron en cierto momento histórico personas muy importantes del mundo humanístico, del mundo de la filosofía y sobre todo del mundo de la magia. Esta noche, junto a nuestro invitado Fernando Ruiz de la Puerta, queremos descubriros algunos de esos datos. Evidentemente no todos, porque haría falta mucho más tiempo del que tenemos, pero vamos a daros algunas claves. No sé por dónde empezar, Fernando. Quizá fue el reino, dices, de los visigodos. Sí, porque fue capital de los visigodos. Ajá. Y bueno, en esta época ya en Toledo, que tenía una herencia carpetana y romana del mundo de la magia, tenía la herencia del mundo mágico de los carpetanos, que bueno, era muy parecido a la magia del mundo celta,
Luego, en la época romana, pues lo que hace es enriquecerse precisamente con todo el legado mágico de los romanos, que es muy grande, fue muy importante. Y en la época visigoda, esa propia herencia se junta con todas esas tradiciones que traen los godos, con su mundo mágico también, que es muy interesante, y hace que, pues a finales, cuando da un poquito antes de la invasión musulmana, pues se convierta en un centro de magia. De hecho, había ya en aquella época, en la época visigoda, los concilios de Toledo, que eran concilios religiosos de la religión católica, que lo que hacían era, bueno, pues hablar y ordenar y dictar leyes y normas sobre la liturgia, sobre una serie de cosas. Pues es muy curioso que prácticamente en todos los concilios es lo que se había referencia precisamente al mundo de los magos, los nigromantes, hidromantes, adivinos, encantadores, auríspeces, augures, pitones, astrólogos y un larguísimo etcétera de personajes que ya en la época visigoda pululaban Toledo y que incluso pues los propios sacerdotes de la Iglesia practicaban artes mágicas. De hecho, ahí en los cánones de los concilios pues hay sentencias que los condenan. También los propios jueces y encargados de la justicia pública utilizaban a adivinos y sortílegos, incluso horóscopos y gendeliacos, la astrología, para dilucidar la verdad en sus procesos. Y bueno, pues de hecho los reyes godos dictaron órdenes para que todos aquellos jueces que usaran de artes mágicas para poder dilucidar sobre la verdad o veracidad de un proceso, pues que fueran condenados, fueran retirados, fueran ajusticiados, fueran todo, bueno, ese tipo de cosas. Es decir, que la magia formaba parte de la vida normal, de la vida del pueblo diaria, ¿verdad? En Toledo sí, en Toledo empieza, bueno, en la antigüedad la magia forma parte en todas partes, ¿no? Pero en todos los lugares la magia es muy importante. Pero en Toledo es como en otros sitios, pero es que luego hasta el año 1600 o por ahí está prácticamente en la vida cotidiana. O sea, es el pan de cada día. Todo el mundo recurre a los médicos magos, a la magia médica, aparte de recurrir a otros médicos que podríamos llamar más ortodoxos, más oficiales, que normalmente de origen judío, origen árabe. Siempre se consulta al mago, al brujo, no el brujo como lo entendemos normalmente, ¿no? Vamos a llamarle, casi eran chamanes, que eso conoces tú muy bien ese tema. Qué curioso. ¿Hacían todo tipo de prácticas, incluso sacrificios? Bueno, el tema de sacrificios humanos no está muy claro. No está muy claro. De hecho, bueno, hay en algunas historias que se recogen, pues sí se hablan de que usan huesos, pero no queda realmente claro que hubiera algo de sacrificios humanos. Yo creo que no. Yo creo que eso ya es una contaminación posterior de la Inquisición, que de alguna manera quiere degradar este mundo mágico porque le interesa, lógicamente, por cuestiones religiosas, y se empiezan a introducir cosas falsas. Se usaba normalmente, bueno, la magia que había entonces era muy compleja, pero se usaba normalmente una magia que estaba relacionada con conjuros, talismanes sobre todo, amuletos, pero sobre todo talismanes, y luego pues eso, lo típico de la magia medieval, ¿no? Pócimas hechas con ojos de lechuza, hierbas raras, sangre de no sé qué, pues ese tipo de cosas, que es lo que aparecen precisamente pues luego ya todo lo que aparece, por ejemplo, en las magias del siglo XIX, fundamentalmente con Eliphas Levi o Papus, los magos del siglo XIX, todas esas recetas que cogen, que son muy curiosas, que de hecho se ha dicho que todo eso está en clave, que no es realmente literalmente lo que explican, que por ejemplo, decir ojos de lechuza se está refiriendo a un tipo de planta, uñas de tejón se está refiriendo a una raíz de otra planta, pero que utilizan una simbología para que no se haya descubierto el secreto. Qué curioso. Hablas también de que en tu libro de que había un tesoro, quizá el tesoro
de los visigodos que lo dejaron en Toledo enterrado? Bueno, esa es una historia muy creíble porque tú sabes que los godos, con Alarico, cuando saquean Roma en el 413 o 14, no recuerdo muy bien, es 410. Bueno, pues ahí recogen todo el tesoro de romano que habían conquistado y confiscado y usurpado a otros pueblos. Y entre ese tesoro, por supuesto, estaba el tesoro del Templo de Jerusalén. Y entre todo ese tesoro, pues estaba la famosísima Mesa de Salomón. Entonces Alarico se lo lleva de Roma, anda por ahí recorriendo y saqueando ciudades romanas, hasta que se instala en el sur de Francia. Allí muere, creo que por unas fiebres tercianas, o por, bueno, unas fiebres o paludismo o algo. Y se dice, hay dos versiones, que su tesoro, los generales suyos tienen dos opciones. Una, llevárselo con ellos porque van a venir a España, porque están ahí apretados por la presión que los ejércitos del norte de Europa están ejerciendo sobre ellos, y los tienen que irse para España. Y una de ellas es o bien traérselo o bien enterrarlo con Alarico. Y hay una leyenda ahí muy curiosa con el de que se dice que en un pueblo de Italia queda... En Cosenza. ¿En? En Cosenza, al sur de Italia. Cosenza, exactamente. Es que lo conozco mucho, hemos estado a veces hablando en ese mismo pueblo de esa leyenda, sí. Sí, sabes que allí hay un puente. Un puente que es el puente de Alarico, y que se dice que ese puente se construyó encima del escondite del tesoro. Pero bueno, eso son leyendas muy curiosas, muy bonitas. Y otra idea, que es la que más o menos todos los investigadores coinciden, más o menos, es que bueno, se lo traen a Toledo, y que se esconde, lo esconden o bien en la basílica, muy importante visigoda que construyen para ello. Otras leyendas apuntan a la famosa cueva de Hércules, ¿no? Que todavía está por determinar cuál es la auténtica cueva de Hércules. Yo tengo mi opinión personal sobre ello. ¿Cuál es? Que no es, pues la cueva de Hércules auténtica no es la que se muestra en Toledo a los turistas, que es la cueva de Hércules de San Ginés, sí, que es que ahora ya está restaurada y está bien, y se va enseñando se enseña al turismo, la gente que vaya a Toledo lo puede ver. Porque para mí eso, y para mí no, y para muchos historiadores e investigadores, esa cueva no es ni más ni menos que un depósito de agua romano. Se cuenta una historia muy curiosa, que es la de que el cardenal Silicio en 1542, dada la cantidad de leyendas que había en Toledo sobre los subterráneos de Hércules, etcétera, y que la gente contaba cosas terroríficas, de que la entrada al infierno, este tipo de cosas que hace que la superstición y quizá la incultura, cierto aspecto del mundo medieval de parte del pueblo, pues atribuye a los subterráneos a las cuevas como morada de hadas, encantadas, gigantes, monstruos. Y lo que pasa es que se meten en la galería esta, que es un depósito de aguas, y allí hay una serie de conductos, galerías, que son por donde venía el agua en época romana, que se distribuía por toda la ciudad, inclusive pues a los baños, a una serie de cosas que todavía existen en lo que es en la arqueología romana de Toledo. Y bueno, se meten por esa galería, avanzan una serie de centenares de metros, y lo que se encuentran, como dice la crónica del Salazar de Mendoza, el cardenal, que encontraron un salto de agua, con esas palabras, bueno, encontraron otro depósito de agua, de agua romana, que todavía existía. De hecho, hace unos años aquí, haciendo unas obras en el antiguo palacio de Eugenia de Montijo, que fue mujer de Napoleón III, el francés, pues han encontrado unas galerías romanas que todavía contenían agua de la época, o sea, un agua que estaba ahí estancada, y bueno, pues entonces encuentran ese salto de agua, y luego encuentran por unas estatuas de bronce, de piedra, depende de la versión, y una de ellas se cae al suelo, hace mucho ruido, todos se asustan y salen corriendo. Y bueno, el caso es que por el frío según cuenta la crónica, por el frío de la cueva, la humedad, etcétera, se enferman y se mueren pues de una neumonía, una pulmonía, los exploradores que habían estado dentro. Y a partir de entonces la magia, lo que es la fama negra, oscura del lugar, se hace más poderosa, y Salazar, el cardenal Silicio, que es el coordinador de la investigación, pues lo que hace es lodar la cueva, y así permanece lodada durante siglos. Se han hecho con intentos diferentes de exploración, etcétera. Ahora las galerías están abiertas, pero son conducciones de agua romana. Para mí, la auténtica cueva de Hércules
lo que era era la sede de la escuela de nigromancia en Toledo durante la Edad Media, que es una historia muy peculiar. Esa estaba en las afueras de Toledo, porque además yo lo conseguí, bueno, primero me lo enseñó mi padre hace muchos años, que yo era un niño, pero luego ya investigando encontré que muchas crónicas alemanas del siglo XIII, Tesario de Heisterbach, el Manual de Múnich, todos estos grimorios medievales y en crónicas que eran precisamente crónicas de clérigos, que precisamente eran moratorias para evitar que el monje cayera en el extraño mundo oculto de la nigromancia, pues contaban las aventuras que los magos, estudiantes de magos bávaros, germanos, suevos, etcétera, habían ido a estudiar a Toledo. Y es muy curioso que todos ellos siempre, cuando hablan del lugar físico de la escuela de nigromancia, citan una cueva que estaba en las afueras de Toledo, en un monte cercano. Bueno, pues efectivamente, en las afueras de Toledo, en un monte cercano que pertenece a 2 kilómetros, 3 kilómetros, que pertenece a una finca, es una finca privada, que tiene dueños, un coto de caza muy importante, ahí hay un cerro, en el cual efectivamente hay una cueva que es gigantesca, es artificial, es tan grande o más grande que la planta de la Catedral de Toledo, con cientos de columnas talladas, todo artificial, con unas salas impresionantes. Además, en las salas, en una de la que es la sala magna, por decirlo de alguna manera, hay un ara cuadrada, mejor dicho, paralelepípeda, va a ser rectangular, porque puede tener muy a gusto 2 metros y 1 metro de ancho y de largo, y de alto podrá tener pues 3/4 de metro o 1 metro como mucho. Y bueno, parece que fue un lugar de ofrendas, de sacrificios, de rituales, y el lugar es impresionante. O sea, aviso a la gente que nos está escuchando 2 cosas. Primera, que está en una finca privada y difícil de entrar. Te iba a decir si nos ibas a enseñar dónde estaba, pero ya he supuesto... Sí, y luego segundo, hay otra cosa más importante que eso, que es una cueva artificial, está en mal estado, son muchos siglos, y hay muchos desprendimientos de rocas del techo, de pedazos de techo, de losas, que se desprenden. Entonces, claro, pues eso hay que tener mucho cuidado, no es como una cueva natural que tiene ya una conformación hecha y por el agua, y tiene, como podríamos decir, una estructura afianzada. Ahí no. El agua y el paso del tiempo la ha destruido mucho. Fernando, vas a tener que venir muchas más veces al programa para contar un montón de misterios que hay en Toledo. Todo es inagotable. Ya me di cuenta, ya. ¿Algún día tendríamos posibilidad de visitar la cueva contigo? Pregunto así, sin que nadie se entere. Pues bueno, habrá que estudiarlo eso, porque es difícil, pero bueno, se puede intentar. Con magia todo se consigue, ¿no? Casi todo se puede conseguir. Damos un salto rápido, no tenemos mucho más tiempo. Hablábamos de romanos y visigodos, llegan los musulmanes. Hay un palacio de cristal en Toledo que construyen los musulmanes y donde se hace un poco un centro de la cultura también mundial. Sí, el periodo musulmán de Toledo es de 714 o 15 cuando la invasión, hasta el 1085 que es reconquistado Toledo por Alfonso VI. Pero fundamentalmente el periodo para nosotros importante de explosión cultural y por supuesto mágica es el siglo XI, es decir, del 980-90 a la caída de Toledo. Y entonces ahí hay un rey, hay varios reyes de Taifa, pero el más importante de todos, que muere unos 15 años antes de la conquista, que es Al-Mamún. Era un rey muy poderoso, muy culto, y lo que hace es construir en Toledo e imitar todas las construcciones que Salomón describe en los textos clásicos de la Mil y una noches, o de las leyendas árabes en torno a Salomón, ¿no? Y entonces una de las cosas que se contaban de Salomón, que había construido para la reina de Saba un pabellón de cristal, una especie de palacete pequeño, no un palacio enorme, sino un palacete pequeño, en el cual era todo de cristal, corría el agua por debajo del suelo, que también era de cristal, al mismo tiempo el agua escurría
o caía sobre las paredes del palacete, se encendían antorchas dentro por la noche, entonces el agua producía una irisación, como un arco iris. Bueno, creo que era maravilloso. Bueno, pues en Toledo Al-Mamun construye uno exactamente igual, que se cree que estaba efectivamente en la zona de Safón, cerca del río. Uh-huh. Otras fuentes, porque no se sabe exactamente, hablan que estaba en lo que ahora es el Palacio o Museo de Santa Cruz. Ya, ¿cómo tenía que ser Toledo en aquel tiempo, verdad? Debía ser increíble. Maravilloso. Yo creo que me hubiera gustado poder viajar en el tiempo y haber venido a Toledo, ¿no? Bueno, y a Roma, y a Jerusalén, y a Alejandría, y a tantos sitios, pero bueno. Yo te acompañaba en esos viajes, sí. Sí, yo... Mesa de Salomón, ¿la has nombrado? ¿Qué tiene que ver con Toledo? ¿Estuvo por allí? ¿Está allí? Bueno, ese es otro tema muy curioso. La Mesa de Salomón se supone que la trajeron los visigodos a Toledo. Se supone que cuando los árabes entran, Tarik y Muza se apoderan de ella y la envían al califa de Bagdad como trofeo y como ofrenda. Hay muchas leyendas en torno de que regañaron por la mesa, que uno le quitó una pata, pero eso pertenece ya porque no tenemos tiempo para extendernos con eso. Pero lo más interesante de todas estas versiones y legendarias es que, o sea, para algunos la mayor parte se marcha a Siria, a Damasco, a Bagdad, a Irak. Pero para otros esa mesa es salvada por los judíos, que es escondida. Para otros por los godos, los nobles godos que sobreviven, que también la esconden. Entonces se ha hablado que se fue llevada a Carcasón, donde la zona cátara, que después, siglos después, aparecerían los cátaros. Hay otras versiones que hablan también, eso lo han trabajado investigadores que tú conoces muy bien, del mundo de la España mágica, que se va a Jaén, sí, y anda por Jaén. Y bueno, y hay esas versiones. Pero la más curiosa, de la cual yo tengo bastantes referencias, es que la Mesa de Salomón se quedó escondida en Toledo y que aún continúa escondida en Toledo. ¿Aún continúa? Y hay una referencia muy interesante ten en cuenta que Toledo es un monte enorme, totalmente hueco, es un agujero, un queso de Gruyère, está lleno de galerías y de cuevas. Ahora toda la mayor parte es cegada por las construcciones modernas que echan cemento y ciegan la entrada y se acabó el tema, ¿no? Pero la Mesa de Salomón entonces te estaba diciendo que se quedó en Toledo, y hay una referencia histórica muy curiosa de el monje alemán que se llama Wolfgang von Eschenbach, sí, que es el que escribe de Perceval, y ahí pone en boca de Quiot o Guyot, el cátaro o el trovador, hay muchas versiones de esto, que está en Toledo, que ahí conoce un moro, que hay otras versiones que dicen que es un judío, bueno, conoce un pagano, según las crónicas de la época, llamado Flegetanis, que le introduce en la gruta de Hércules y le muestra, él dice que vio perfectamente la Mesa de Salomón, que estaba allí, en la gruta de Hércules. Fíjate qué curioso, hay una historia esto de que es Otto Rahn, creo que es, que habla de los libros esto de la búsqueda del Grial, sí, que y Himmler, este personajillo, mejor no le cite, no le califiquemos porque no hace falta calificarle, no Hitler, sino Himmler, que era el jefe del SS, hace hace un viaje a España, y en ese viaje visita dos sitios especiales, Montserrat y otro Toledo, y de hecho yo tengo una foto, se ve a Himmler vestido de la SS con la calavera en la puerta del Ayuntamiento de Toledo, pasando revista a las tropas. Y vino a Toledo. ¿A qué vino a Toledo Hitler? ¿Qué estaría buscando? Porque ¿qué estaba buscando Hitler? Porque estos tenían una orden, tenían una unidad de gente, una compañía de personas que estaban exclusivamente dedicadas a perseguir ese tipo de cosas. ¿Me entiendes? Sí, sí. O sea que... Qué curioso. Otro salto rápido. Escuela de nigromantes. Toledo se convirtió durante mucho tiempo, muchos siglos, en el centro de enseñanza de magia de toda Europa. Sí. Y de magia, de todo tipo de magias, ¿eh? Pero sobre todo, pues no solamente, pues mira, el primero de la alquimia, que no es magia, es otra cosa, pero sí la medicina mágica, de la cábala, que no es magia, pero también es una ciencia heterodoxa, de la astrología, el arte notoria, de la magia talismánica, de la fisionómica, pero sobre todo es de la nigromancia, que de hecho la nigromancia está considerada y nombrada como el arte toledana, o el arte toledano, ¿no? Es decir, el mundo de la nigromancia Toledo es la reina de ese campo, y de hecho vienen, según la tradición, de todas partes del mundo conocido,
viene mucha gente a Toledo a estudiar nigromancia. Ya. ¿Habría alguna forma de definir? Porque nigromante parece que significa alguien que pacta con el diablo, que trabaja con muertos. ¿Sería esa la definición? Sí, el nigromante, vamos a ver, nigromante es una persona que por una serie de rituales, conjuros, convoca al demonio dentro de una estrella dentro de un círculo que tiene un triángulo inscrito. Uh-huh. Y convoca al demonio para obtener poder, información, conocimientos o algo que desea. El nigromante no es un siervo del demonio como es el satanista, que se mete dentro de un círculo con una estrella de 5 puntas, el pentáculo famoso. Uh-huh. El nigromante normalmente eran clérigos. ¿Clérigos? Sí, la mayor parte eran clérigos, era gente culta, porque todos los conjuros se hacían en latín. En época árabe se hacían en árabe. Sí. Y de hecho muchos conjuros que se escribían en el suelo dentro del círculo eran en letra árabe, incluso hebrea, con los grafitis y tal. Pero luego ya en el siglo XII-XIII, ya cuando Toledo es cristiano por antonomasia, los conjuros son todos en latín. Y de hecho en Manuel de Múnich y en el otro serie de libros, pues los conjuros van en latín. Claro, hay que saber latín y hay que saber leer. Uh-huh. Entonces, el nigromante normalmente es una persona culta. Yeah. Y son clérigos que son no sacerdotes, sino que son, en aquella época el clérigo es una orden menor, es decir, no puede decir misa. Entiéndeme, como un diácono, como un subdiácono, una cosa de ese tipo, ¿no? Déjame que te cuente, a punto de terminar, una vez en Haití estuvimos en un ritual sacado exactamente de esto que tú cuentas. Los nigromantes de Toledo hablaban en latín, tenían incluso libros que decían que venían de España, estaban copiando todo lo que aquí se hacía en esos siglos, lo hacían en Haití hace pocos años cuando estuvimos. Curioso. A punto de terminar, 2 libros, aparte hablamos del Picatris hace poco tiempo en el programa con alguno de tus alumnos, por decirlo de alguna manera, pero hay otros 2 libros importantes en Toledo, el Grimorio del Papa Honorio y la Clavícula de Salomón. ¿Estuvo por ahí? Sí, porque estuvieron, ten en cuenta que Toledo tenía una biblioteca impresionante. Córdoba, que fue la capital de la cultura en el siglo X, en los 800 hasta el 900 y pico, cuando sucede la guerra civil en Córdoba, pues aquello entra en un caos y la mayor parte de la biblioteca de Córdoba se la traen los eruditos cordobeses y sabios cordobeses a Toledo. Entonces, había libros, en lo que era, no los libros en el sentido que tenemos ahora, sino los manuscritos, todos estos facsímiles escritos a mano y tal, ¿no? Y había miles. Y de hecho muchas referencias de famosos bibliófilos toledanos que tienen bibliotecas impresionantes. Y aquí pues no solamente estaba esto que has dicho, estaba sobre todo el más importante, lo que es el libro de magia por antonomasia, que era el Picatris. Que fue escrito precisamente por un árabe toledano. Era de Madrid, pero Madrid entonces era una pedanía de Toledo, tenía 4 casas y 2 cuadras para las mulas y las vacas, y entonces pertenecía a Toledo. Y Picatris, el autor de Picatris, pues estaba constantemente en Toledo, para 2x3, prácticamente vivir en Toledo. Escribe este libro de magia talismánica, y de todo, porque es un libro, una joya, que luego fue traducido por la corte de Afonso X el Sabio. Y este libro es el que ha dado lugar después a muchos de los grimorios medievales que han aparecido en los siglos XIII, XIV, XV, es decir, que prácticamente se ha bebido de él. El Manual de Múnich, que es un grimorio alemán, pues es prácticamente una fotocopia, hablando entre comillas, del Picatris. Yeah. ¿Me entiendes? Y así otros muchos. Qué curioso. Toledo, a punto de terminar, un compendio de magia, astrología, brujería, alquimia, todo eso se practicaba allí, ¿verdad? Todo. Se estudiaba, se practicaba desde un punto de vista que podíamos llamar científico, de investigación de la naturaleza, porque lo que se llevaba, la magia medieval no tenía que ver con esta magia que hay ahora. Ya. Me refiero a, ya no hace falta que explique, se me entiende, ¿no? Queda clarísimo, sí. Sí. Esa magia era simplemente una herramienta más para el conocimiento del universo. Y de hecho tú coges el Picatris y en el Picatris parece un libro, efectivamente un libro para comprender lo que es el hombre y lo que es el universo. O sea, todo lo aderezado con la magia talismánica, influido por la astrología, para investigar el mundo de los planetas, todo ese mundo muy complejo. Y una última cosa, si
Si me queda tiempo, que no lo sé. Sí, claro que sí, siempre para ti, dime. Pues mira, todo este mundo mágico todo ha desaparecido, porque lógicamente... Te iba a preguntar si se seguía practicando la magia en Toledo, era la última pregunta. ¿Ya no está? No, ya no se practica nada de eso. Puede que haya por ahí alguien despistado que esté todavía haciendo alguna cosa en su casa, pero vamos, eso desapareció completamente. Ahora Toledo es otra cosa. Solamente queda en Toledo una cosa muy curiosa que te va a gustar. Sí. Verás, el mundo mágico de Toledo desaparece hace ya unos siglos. Y Toledo cae en una especie de sopor, ¿no? Intelectual. Sin embargo, lo que hay en Toledo ahora, que ya existía entonces, pero que ahora no había medios para estudiarlo, ahora sí, y de hecho va a ser el objetivo, el tema, el objeto de mi próximo libro. ¿Tú te puedes imaginar? ¿No te puedes imaginar la cantidad de fenómenos paranormales y casas encantadas que hay en Toledo? ¿Sí? No te lo puedes ni imaginar. ¿Sí? Sí, así como lo escuché. Tengo fiables, ¿eh? No, así, no, fiables, cerca de 50 casos de casas encantadas en una ciudad como Toledo. Qué curioso. Y cada día que pasa me voy encontrando más. Fíjate una cosa curiosa, muchos han sido desechados, a lo mejor me han contado 150 o 180, pero pasa que muchos los he desechado porque, no sé, es demasiado el perfil psicológico de la persona, el no sé qué, ¿me entiendes? Que no me hace fiarme mucho, pero tengo algunos que vamos, aguantan, yo creo, cualquier tipo de crítica y de investigación, que son fabulosos. Bueno, tú conoces la famosa psicofonía que grabamos en una casa hace años, ¿la conoces? Sí. La famosa psicofonía de la casa de San Juan de la Penitencia. Sí. Que el público nos escucha, está ahí en internet colgada, o sea, se puede... Hablaremos de ello, quizás sea un tercer, cuarto, quinto capítulo que tengamos que hacer contigo, ¿vale? Y las casas encantadas de Toledo, ¿te parece? Me parece estupendo. Además, hablar contigo es un placer. Desgraciadamente no lo podemos ejercer mucho porque no lo vemos, pero... Tendremos que insistir más y hacerlo. Sí. Ahora te despido. Muy bien. Toledo con un maestro, Fernando Ruiz de la Puerta. Fernando, dentro de un poquito vamos a ir a verte. Tenemos que hacer un recorrido de esos nocturnos. Lo hice contigo una vez, cosa que te agradezco, para ver algunos de los lugares mágicos de Toledo, pero para seguir viendo esas casas mágicas, ¿te parece? Sí. ¿Formas de conectar contigo a través de internet? ¿Hay algún sistema? Sí. Mi correo es Fernando. Sí. Rpuerta. Rpuerta, sí. Rpuerta. @ UCLM. Sí. Universidad de Castilla-La Mancha. UCLM.es. Perfecto, ahí te tenemos localizado y más datos en Historia de la Magia en Toledo y unos muchos libros que ha escrito Fernando. Gracias, te veo prontito, te deseo todo lo mejor, nos vemos lo más rápido posible ahí en esta ciudad mágica para disfrutar de tu compañía. Muy bien, ya os espero. Gracias, un abrazo fuerte. Por hoy terminamos. Ha sido un placer estar con vosotros estas 2 horas. Teníamos un concurso, estos son los ganadores: Sonia Durán de Logroño, Tomás Antonio Sánchez Díaz de Madrid, Ana Belén Alonso Muñoz de Cádiz, Arturo Rivera de Bilbao y Concepción Calvo Torres de Cáceres. Enhorabuena por el premio, nos pondremos en contacto con vosotros para haceros llegar, o hacerlo vosotros si queréis, para darnos vuestra dirección y os haremos llegar a ese premio. Y habrá más premios, más regalos a lo largo de próximos programas, así que si queréis, seguid insistiendo. Las gracias a todos por las llamadas, por las constantes formas de hacer saber que estáis con nosotros. A los que nos escucháis en el podcast, buenos días, buenas tardes, buenas noches y disfrutar de la radio. Radio Nacional de España sigue 24 horas aquí. Nosotros volvemos mañana, 2 nuevas horas. A partir de las 2, la 1 en las Islas Canarias, nos iremos por el Camino de Santiago. Seguiremos hablando de Bilderberg y otras cuantas sorpresas que no tenéis que perderos. Saludos para el hospital, la gente de urgencias del Hospital de la Macarena que nos llamaban ahora a última hora, nos mandaba un mensaje, y para toda la gente que trabajáis, es un placer compartir este tiempo con vosotros. Mañana volvemos a disfrutar de la primavera y de esa luna llena que tenemos esta noche.